Bienvenidos. Pues andamos ya por aquí y vamos a trabajar un ratito. Vamos a seguir doblando nuestro MDF. Vayan dejándome sus comentarios para que los pueda yo leer. Y déjenme saber si se escucha, si estamos bien en el audio o necesitamos hacer algún ajuste. Pues bien, por aquí los voy a estar leyendo de cualquier modo para los que nos quieran comentar y espero que ya hayan podido ver el video de cómo hicimos o preparamos el asiento de nuestro banco. Vean, es MDF, ya tiene 1 centímetro. Esa es la curva que necesitábamos hacer. Y así es como nos quedó. Sin embargo, pues me he conectado estos momentos para transmitir en vivo, porque les voy a compartir algo que creo yo que es muy importante mientras hacemos el doblado de nuestro MDF, más que nada para que lo tomemos en cuenta a la hora de seleccionarlo. ¿Ok? Entonces, para los que ya vieron el video, el tutorial que recién subimos el día de ayer, pues ya saben qué prueba es la que vamos a hacer o cómo es que se dobla el MDF, el de 3 milímetros. Entonces, nada más lo que vamos a puntualizar es algunos consejitos a tomar en cuenta o que debemos de considerar mientras hacemos el doblado. Aquí tengo las demás piezas porque apenas he pegado el primer asiento y son 2, más bien son 4 porque cada banquito lleva 2. El del asiento, ahora sí que el propio asiento del banco, que es este que tengo aquí, pero encima de este debe de llevar un segundo asiento, que es el que vamos a tapizar. También les voy a mostrar el tapizado de este asiento. Pero bueno, por eso es que necesitamos 4. Entonces aún estamos doblando MDF y quiero comentarles porque existe varios tipos de MDF. Ustedes que trabajan la carpintería, pues no van a dejar mentir que las propiedades del MDF pues varían según la marca y según el uso. Este, por ejemplo, espero que ahí lo puedan ver. Tengo 2 tramos de MDF. Este que incluso es más oscuro que este que tengo aquí en la parte de abajo y brilla más que el otro. Este es el llamado Tecnotabla, ¿verdad? Y este que tengo aquí abajo, que es con el que está hecho el asiento, es el MDF chileno. Entonces son 2 tipos de MDF, aunque los 2 tienen el mismo grosor, pero sí va a haber diferencias sustanciales a la hora que querramos hacer el doblez del MDF. Y para eso entonces les traigo este en vivo para que hagamos la prueba del trabajo del doblado de MDF en ambos tipos de MDF y vamos a notar las diferencias sustanciales. Entonces, pues vamos a hacer la prueba número 1 con el que ustedes ya vieron en el video, que es el chileno. Entonces, tengo por aquí un trapo húmedo que lo voy a dejar en el agua para que ahorita que lo ocupemos esté listo. Vamos a mover estas piezas por acá. Y vamos a empezar entonces a calentar nuestro tubo para hacer esta primera prueba del doblado del MDF en 3 milímetros. Por aquí voy a estar leyendo sus comentarios. Por aquí ya está. Hola, mirando y anotando. Jonejo. Bienvenido al en vivo, mi estimado amigo.
Pues si tú ya viste el tutorial que subimos ayer sobre el doblado del MDF, ya tienes idea de lo que estamos haciendo en este momento, pero el en vivo se trata de cómo escoger tu MDF, porque como ya explicamos, según la marca, trae diferentes características. Entonces, hay un MDF que es muchísimo más fibroso, un poquito eh, más difícil de poder hacer la curva, sino decir que en este caso no nos serviría porque la curva que necesito es muy pronunciada. Entonces, por eso es que vamos a hacer estas dos pruebas en dos tipos de MDF diferentes para que ustedes lo comprueben o más bien vean las diferencias que existen entre uno y otro para que puedan escoger el ideal para el proyecto que vayan a desarrollar. Por eso es que yo prefiero el MDF chileno, que es el que vamos a hacer esta primera prueba. La temperatura, pues obviamente con la práctica la vamos a ir logrando calcular a la perfección. La idea es no calentar tanto como para que se nos queme el MDF, pero que no nos quede tan frío como para no lograr el doblez, que aunque podríamos hacerlo en varias pasadas, ¿no? Pero entre más rápido lo hagamos, pues será mejor. Yo regularmente esto los hago en 2 pasadas o en 2 intentos. Entonces, aquí de acuerdo al tiempo de calentamiento que ustedes podrán calcular viendo esto en vivo, pues ya lo podrán ir determinando. Genial, yo soy de Chile, un saludo. Pues un saludo hasta Chile. Fíjate cómo este material que hacen en tu país llega hasta México y que, bueno, para mí resulta mejor para este proyecto que estamos haciendo, el MDF chileno. Gran país, nuestros amigos de Chile. Gracias por tu comentario, amigo. Entonces, pues ahorita ya llevamos algunos minutos calentando nuestro tubo. Vamos a no sé cómo se oiga ahí el audio, si estamos bien, si necesitamos hacer un ajuste, pero bueno, voy a apagar el soplete por el ruido. Y lo que voy a hacer entonces es mojar mi MDF, por aquí tengo mi trapo listo. Y lo mojo en el trazo que tenemos en el MDF y que hemos hecho por ambos lados. ¿Okay? Lo más húmedo que se pueda el trapo, incluso vean cómo escurre el agua. Y empezamos nuestra prueba poniendo la línea al centro del tubo y ejerciendo presión para comenzar el doblado. Ojalá que ahí, desde donde tengo la cámara, se puedan ver los detalles. Ahorita me acerco para seguir leyendo lo que me dejan en el chat y podemos empezar como se empieza a secar el lomo de la curva, que es la que tiene mayor contacto con el MDF, y podemos ir logrando hacer esta curva. Incluso si sintiéramos que en algunas partes está más caliente, pues podríamos incluso darle la vuelta al MDF. Siempre con cuidado, tratando tampoco de quemarnos. Si quieren usar guante, pues adelante, porque esta zona se siente calientita. Entonces, ahorita les respondo a los que nos están comentando en el chat. Y vayan también diciéndome qué les ha parecido también la técnica que usamos para el doblado de la madera que estamos ocupando para este mismo banco. Que les ha gustado mucho, pues ya ha tenido bastantes vistas nuestro video. Pues bueno, miren, en esta primera etapa o en este primer doblez llegamos hasta ese punto en el MDF. ¿Y qué voy a hacer? Pues repetir nuevamente este procedimiento. Hasta este momento no existen fracturas, no hay nada
que dañe o que resulte perjudicial para nuestro proyecto. Por eso es que les digo que este MDF está perfecto para este trabajo. Volvemos a calentar nuestro tubo. Enrique Carvajal, saludos desde Chile. También desde Chile, mi querido Enrique, un saludo para ti. Desde México. Volvemos a prender nuestro soplete para volver a calentar el tubo. Se ve y se escucha perfecto. Qué bueno, incluso yo que me imagino que se ha de oír el ruido del soplete. Pues bueno, continuamos entonces compartiendo con ustedes. Gracias a ambos por dejar sus comentarios. Nuestros dos amigos son de Chile, que por cierto en Chile son de los mejores vinos, no me dejarán mentir. Ustedes como buenos conocedores y fabricantes del vino. Los chilenos, una delicia de vinos. Incluso esta calentada la podríamos hacer por dentro, como en este caso. Para que no se nos apague, pues tiene que estar descubierto el otro extremo del tubo. Pero yo prefiero irlo haciendo el calentado intermitente para no quemar la pieza, porque si me excedo de calor, que incluso en el video vieron cómo alguna pieza se nos quemó por ahí, se nos pasó de tueste, digo yo. Como es la segunda calentada, pues ya necesito menos. Todo bien. Gracias por comentar, mi querido Enrique. Nuevamente saco mi trapo húmedo. Yo ya me estoy trayendo el otro. Vuelvo a mojar la zona del doblez. Entonces quiere decir que nuestro micrófono está funcionando bien. Y vamos a la segunda etapa. Yo creo que aquí sí vamos a alcanzar la curva que queremos lograr. Entonces volvemos a ponerla y comenzamos nuevamente a ejercer presión en la pieza. Para lograr el doblado. Ya ven, esto en vivo no pensaba hacerlo, ya ven que de repente nomás se me da la loquera y lo hago. Pero bueno, quise hacerlo aquí desde el taller para que ustedes vayan viendo este procedimiento y chequen las diferencias entre uno y otro, como ya se los comenté. Ven, pongo la pieza, ay, ya me quemé, que doblamos anteriormente para ir checando que coincida la curva, pero prácticamente ya logramos doblarlo como lo queríamos. Hay que hacerlo con cuidado. Por eso les decía yo que si quieren usar guantes, pues sin ningún problema lo pueden hacer. Incluso mientras lo tenemos aquí, si le faltara algo, podemos mojar el lomo y también poder pasarlo de este modo ya. Y pues vamos a hacer el video para la continuación hasta dejar nuestro banco perfectamente terminado. Y ahorita me acerco nuevamente para leer sus comentarios, pero casi logramos la curva que queremos. Les digo que incluso si aún nos faltara un tramo por doblar, pues como esto a la hora de pegar las piezas, encimarlas, las podemos, a la hora que vamos a prensar, pues ya no habría problema, por ejemplo, si tenemos esta diferencia, porque ya en el molde, juntas y prensadas, pues ya quedan de acuerdo a la figura o al ángulo que tiene el molde. Ok. Pues yo creo que vamos a dejar esta pieza por ahí ya
de este modo, aunque le falta ligeramente, vamos a dejar ahí y ya podemos ver cómo en el lomo pues queda bien, bien sin ninguna fractura y por dentro pues por supuesto nada, nada que ver, nada que reclamar porque pues queda bastante bien. Entonces, esta es la manera en que doblamos el MDF chileno. Ahorita vamos a hacer la prueba con el otro MDF. Déjenme leerlos tantito por acá. Todo bien. ¿Ok? Salud por el rubro, entonces. Salud, mi querido amigos. Pues sí, hasta aquí llegan también los vinos chilenos. Una delicia. Nuevamente vamos a calentar nuestra pieza para hacer la última prueba o la prueba con el otro MDF para que podamos concluir y puedan ustedes notar la diferencia entre uno y otro. Aquí lo sigo leyendo, amigos. Gracias por estar presentes. Ok, pues vamos dándole calor. Este es un tramo que tenía yo por ahí de MDF, pero me está sirviendo bastante bien para poderles hacer esta prueba. Porque este MDF es muy diferente al chileno. De hecho, ese MDF, el primero que hemos doblado, así lo conocemos en México. Pides MDF chileno. Tienen muy buenas maderas también en Chile. Perfectos árboles. Fíjense, ahorita no se nos ha quemado ni una, como ayer. Ayer sí saqué algunos quemados. Bueno, no quemados, pero tostados. Que nos pasamos de calor en el tubo. Bien, empieza la segunda prueba o la prueba con el MDF. Incluso el humedecer la pieza es totalmente diferente porque no se absorbe en este MDF. Sí, es muy difícil también mojar esta pieza. Bueno, no muy difícil, pero digamos que no la absorbe tanto como el otro MDF. En este caso que estamos haciendo la prueba del doblez, pues sí necesitamos que se absorba para que las fibras, a la hora de que vamos ejerciendo presión a la hora de doblar, pues no se rompan, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no es que sea malo, a lo mejor quizá la técnica que estoy empleando tendría que ser diferente. Pero, por ejemplo, ahí ya la ponemos. Y empezamos a doblar la pieza. Vean lo que se ha doblado, no es tanto, pero ya sufrió algunas fracturas por la parte de atrás, algunas roturas. Y lo que puedo hacer pues es seguir humedeciendo la pieza para lograr que sea lo menos posible, pero sí digamos que es la diferencia entre estos dos MDFs. Quizá a lo mejor lo que tengo que hacer es humedecerlas antes, no sé, pero pues ya he hecho las pruebas anteriores y vean cómo se parte aquí el MDF. Aunque ya prácticamente tenemos la curva que necesito. Ya la tengo ahí, pero desafortunadamente vean,
es más fácil que se fracture. Digo, no en todas las zonas, a lo mejor si ocupo algo aquí por encima para que no se rompa, lo pueda yo lograr. Pero casi siempre termina fracturándose este tipo de MDF. Voy a leerlos un poquito por aquí. Saludos, Pedro. Gracias por comentar. Saludos desde Atlanta, Georgia, me imagino. Gracias, Romeo Sandoval y a Pedro. Tal vez el MDF chileno tenga más proporción de pino radiata que su fibra es más larga. Sí, puede ser. Estoy de acuerdo. El eucalipto es de fibra corta, quizás se fracture más. Ok, sí, fíjese que sí pueden ser. No sé, la verdad es que no sé de qué maderas estén hechos tanto un MDF como el otro, pero por ejemplo, pues ustedes ya pueden notar aquí la diferencia entre las piezas, como una queda bien y la otra pues, se fractura mucho al intentar hacer el doblado. Esta pieza, por ejemplo, incluso así como está, la podría yo usar porque como va por capas, podría dejarla en la parte del medio y me funcionaría. Pero, por ejemplo, si trato de tener una vista bonita, pues ya no me serviría, ¿verdad? En ese sentido, pues yo creo que es mejor el chileno cuando vamos a doblar y hacer un trabajo, un desarrollo como este. ¿Qué les parece? Pues me he conectado este ratito para poder compartir estas diferencias y puedan escoger pues, el MDF más adecuado al proyecto que vayan a hacer y quería compartírselos. Entonces, pues estamos casi por irnos, amigos. Entonces, saludos para mi esposa y mis hijos. Familia Sandoval. Familia Sandoval mandó saludos para toda tu familia, mi querido Romeo Sandoval. Aprendiendo mucho de este maestro. Buen trabajo. Gracias, mi querido Romeo Sandoval. Jornejo, super video. Gracias, por estar presente, mis queridos amigos, por dejar sus comentarios en este pequeño rato que quise compartirles en este en vivo. Espero, pues que como siempre, todo lo que les compartimos sea para su ayuda. Yo los veo en el próximo en vivo, esperemos que lo hagamos pronto. Ya tenemos videos programados para estreno para el día de mañana y seguiremos subiendo todo lo que tengo aún por editar para que sigamos compartiendo muchísimo más técnicas de carpintería. Los veo en el próximo, amigos.